Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad número 3. Esta unidad se titula La novela policial. Vamos a la semana número 1, tema 1. Anticipación. ¿Qué nos dice? Actividad 1, individual. Observo la imagen. Vamos a ver qué nos dice. Aquí miramos dos detectives. Aquí en un caso resolviendo un misterio, buscando pistas. Aquí tenemos las pistas encontradas. Entre fotografías tenemos una carta con direcciones, anotaciones, etc. Resuelvo. Escribo qué escenas se narran en la imagen. Se ven dos detectives buscando pistas para resolver un misterio. Se observa una pizarra con apuntes, fotografías y direcciones, que podrían ser pistas que ayudan a resolver la investigación. Siguiente literal. He visto alguna película o leído un libro en que se narran sucesos similares a los de la imagen. Explico. Tenemos la serie Merlina, una estudiante que desea aclarar quién se convierte en un monstruo asesino. Reúne pistas sin saber, la llevan a otro mundo, a otro rumbo. Que debe saber? Pues el monstruo solo es un peón que trabaja para la malvada profesora de ciencia, la cual desea revivir a un brujo que odia a todos los que van a la escuela, pues tienen habilidades sobrenaturales. Sí, ya los que han visto la serie, ahí va la hija creo que la hija de la Ariel, ahí va una sirena, va la hija del hombre lobo, va el hijo de la medusa, solo personajes raros llegan a esa escuela. Ahí van unos brujos, unos hechiceros, o sea, de toda clase. Ahí el brujo que quieren revivir los quiere eliminar a todos. De eso está mala historia. Aquí tenemos más o menos, aquí tenemos a Merlina y aquí tenemos al monstruo. Y resulta ser que es el novio de ella. ¿Cuál es el ambiente que se presenta en la imagen? Escribo, pero no de esta imagen. Estamos hablando de Sherlock Holmes. Es un ambiente urbano en el que predomina la oscuridad y el misterio. Ahí tenemos. No, pues en esta imagen, miedo. Pero no. ¿Qué es un enigma? Explico. Es un misterio, algo que no se ha descubierto y que no puede interpretarse todavía, por lo que no se puede explicar. ¿Qué paso debe seguir para resolver un enigma? Explico. Informarse del caso, buscar pistas, tener habilidades deductivas y razonamiento, al final sacar conclusiones, valiéndose de las herramientas que le apoyan. Continúo. Ahora vamos con la novela policial. Actividad, leemos la información. La novela policial. Veamos lo que dice, lo que es el concepto. Es un relato extenso que narra la investigación de un hecho delictivo y resolución a través de observación, deducciones de detectives. Tipo, tenemos la policial, enigma, mucho misterio, ambiente cerrado y pequeño. Policial problema, otro tipo de novela. Da pistas al lector para que deduzca, para que el lector sea aprendiz de detective. Tenemos la novela negra, vamos a ver que esos tres tipos de novela vamos a ver en el futuro. Enfoque realista, la novela negra, enfoque realista con matices políticos, sociales y urbanos. Ejemplo de autores de novelas policiales. Tenemos a Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Arthur Conan Doyle, 1859-1930. Creó el detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes. Obra de estudio de Escarlata, El signo de los cuatro, entre otras. Recuerda que Sherlock Holmes tiene varios volúmenes. Agatha Christie, 1890-1976, conocida como la Gran Dama del Misterio. ¿Quién es la Gran Dama del Misterio? Sería Agatha Christie en la literatura. Obra. Se anuncia un asesinato. Asesinato en el Oriente Expreso. Una visita inesperada, entre otras. Ahora vamos con las características de la novela policial. Se utiliza un método de investigación deductiva. Se mantiene en suspenso durante la investigación. Existe un efecto de sorpresa al descubrir al culpable del crimen. Ahora tenemos lo que es los elementos, ¿vale? Los elementos de la novela policial. Trama son las acciones cerradas, es el crimen que resuelve el detective. Espacio es el lugar en que se desarrolla la acción o el delito cometido, puede ser urbano pero cerrado. Tiempo es el periodo en que se transcurren los hechos. Ya vamos a ver el perro del... Bueno, pero creo que solo vamos a tocar la trama. No como era de feo el perro. De los puzzles, ¿verdad? Como que dice. Pero bueno, ahí vamos con la clasificación de los personajes. Son los que se desarrollan a lo largo
De la historia, estamos hablando de los personajes principales. Estos pueden dividirse en protagonistas y antagonistas. El protagonista suele ser detective analítico e inductivo que sobresale en la narración. Secundario son los personajes que durante el relato favorecen o entorpecen la investigación. Pueden ser los testigos o sospechosos del crimen. ¿Va? En el caso de Merlina, como que era la directora la que entorpecía los, los crímenes. Supuestamente el monstruo acabó con uno de los alumnos. Vino la directora de la escuela, tenía la habilidad de transformarse en otro ser y se transformaba en el muchacho, haciendo ver que el muchacho estaba vivo. O sea que ahí Merlin no tenía un montón de entorpecimiento, aún el agente policial, ¿va? Y resultó que era el papá del monstruo. Por eso lo encubría, ¿va? O sea que Merlina le tuvo que dar ahí. Comentamos. Una clase. ¿Qué personajes principales y secundarios conocemos en la literatura? ¿Va? Tenemos en las tiras cómicas aparece Dick Tracy se enfrenta a un villano de Ghost que tiene habilidad de la invisibilidad. Tenemos a Roldán que se enfrenta en todos los universos al emperador Mimba. Y tenemos a Spider-Man que se enfrenta a Venom, ¿va? Su épico enemigo. Actividad 3. Leemos la información. Técnicas narrativas. Son mecanismos que utilizan los escritores para dar forma al tiempo en la historia. El tiempo lineal refiere a la organización cronológica de la historia, cuando va según en secuencias y saltos hacia atrás o adelante. El tiempo o no lineal se refiere a la organización del relato, que tiene incluido salto hacia el pasado o hacia el futuro. Se utilizan en diferentes momentos de la narración. Algunas técnicas narrativas son análisis. Consiste, bueno, no, análisis. Es análisis. No, análisis. Analexi consiste en trasladar momentáneamente la acción de la historia al pasado para luego volver al presente. Esta técnica es conocida en el cine como flashback y es utilizada para describir el perfil de los personajes o para narrar situaciones previas que presentan acontecimientos relevantes para la historia. Bueno, este lo vemos reflejado creo que en Batman, en algunas versiones de Batman, donde solo pasa pensando cómo fallecieron sus padres en manos del Guasón. Vamos, decimos, analicemos el siguiente ejemplo. Cómo se regresa en la historia. Pero hoy vamos a hablar de literatura. El perro de los Parkerville. Sir Arthur Conan Doyle. Es una historia de Sherlock Holmes. Recuerdo que fui en coche hasta su casa una noche, 3 semanas antes de que falleciera. Resultó que él estaba a la puerta de su casa. Yo estaba de bajar de mi carruaje cuando me di cuenta de que tenía los ojos fijos algo tras de mí, que estaba aterrorizado. Me regí y vi algo que me pareció un enorme ternero negro que pasaba por delante del paseo. Estaba tan asustado y nervioso que me suplicó que fuese a mirar por donde el animal había desaparecido y buscase. Yo estaba por allí y en este incidente tuvo la peor influencia en su ánimo y me quedé con toda la tarde. Ese es un ejemplo de ¿cómo dije la primera palabra? Recuerdo que fui anoche, recuerdo, ese es el flashback, o sea, recordar, va, volver a vivir, va, el momento, ese es cuando uno recuerda. Mientras que la prolexis, que cuando uno se va para el futuro, en la película se va para el futuro, consiste en trasladar momentáneamente la acción de la historia a un evento futuro que aún no ha ocurrido. Esta técnica también es conocida en el cine como flashback y utiliza para describir sucesos de la trama de los personajes con la intención de crear expectativas en el lector. Bueno, por lo menos donde sí se vio esta escena fue en la película Crepúsculo, en la última, en el capítulo final, se recuerdan de Amanecer parte 2, ¿va? Donde le hacen ver al tirano de que todo lo que le va a pasar si provoca una guerra. Al final, como ve, como él fallece, dije, entonces, no, no, paz, 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 y la guerra es suspendida. Analicemos el siguiente ejemplo. Nos rodean gente de todas clases y todas las nacionalidades, de todas las edades. Durante 3 días, estas gentes extrañas unas a otras vivirán reunidas, dormirán y comerán bajo el mismo techo. No podrán separarse. A cabo de 3 días seguirán distintos caminos para volver, quizás, a verse. Oigan lo que dice aquí. A cabo de 3 días, siendo ya el futuro.
seguirán distintos caminos para no volver siquiera ni a verse. Están hablando ahorita, pues pueden ni conocerán. Como en las elecciones políticas. Todo el mundo le habla, pero al final ya no te conozco. Sin embargo, dijo Poirot, supongamos que un accidente, amigo mío, desde su punto de vista sería de lamentar. Estoy de acuerdo, pero no supongamos un momento, entonces todos nosotros seguiríamos unidos por la muerte. ¿Va? O sea, que aquí un momento que se trasladan en el futuro. ¿Va? No dice, supongamos, dice, que todos mueren. ¿Va? No, ¿va? Tampoco. Asesinato en Orient Express, Agatha Christie. No les puedo comentar mucho porque esta obra solo me acuerdo que leí el título. Y lo demás, no sé ni cómo me hackeé. Creo que 8 más que un examen 7 de Agatha Christie. Sí, es una obra de las más largas. ¿Va? Nada que ver con Amadís de Laura, mío sí que es bien delgadita, pero Agatha Christie como que una Biblia completa. A continuar. Aparte del análisis y la aparte del analexis y la prolexis, existen otras técnicas narrativas importantes. Tenemos el collaje literario, consiste en la creación de texto a partir de los elementos de otras obras. Por ejemplo, se puede utilizar fragmentos o estructura de cartas, letras, canciones, versos o dibujos, entre otros. La combinación de estos elementos o estructuras en una obra crea un collaje. Sí, pero, sí, pero aquí puede infringir los derechos de autor, o sea que uno tiene que tener el permiso, si no le va a pasar lo mismo que a Derbez, que se puso a cantar una canción de la mesa que más aplauda, y según lo que narra él, que todos los del grupo Clímax se le vinieron encima, o sea que tiene que tener un permiso, y parece que, según lo que narra Derbez, que la compañía Disney no lo respaldó porque él era responsable de haber hecho la versión en español, ¿va? O sea, porque parece que en el guión original no estaba que el burro le pusiera a cantar a la mesa que más aplauda. Va, va. Sigamos, los vasos comunicantes. Consisten en que diferentes personajes o tramas se entremezclen y relacionen entre sí en la historia. Monólogo interior es una técnica narrativa en la que los personajes presentan sus pensamientos y sentimientos pensando en voz alta o sentimientos en un diálogo consigo mismo. Ejemplo, mientras camina de regreso o a lo largo del gris solitario camino, rogué que mi amigo se liberara de sus ocupaciones con prontitud, pudiese venir hasta donde nos encontramos. De repente mis pensamientos fueron interrumpidos. El perro de los Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle. Vemos el siguiente ejemplo, identificamos qué técnica narrativa utiliza en cada fragmento. Justificamos. Va. Me pareció oírte que andabas por el pasillo. No me sorprendería que resultase ser un asesino. Uno de ellos, uno de esos ladrones de trenes de los que hablan tanto los periódicos. Sé que es una tontería, pero hay quien me lo quita de la cabeza. No puedo remediarlo. Me da miedo ese hombre. Mi hija me dijo que tendría un feliz viaje. Me sentaré en el tren y este me llevará hasta París. Y podremos estar días y más días. Busque, el buque zarpará y seré feliz. Asesinato en el Oriente Express, Agatha Christie. La técnica narrativa empleada es la prolexis, porque el personaje hace una alusión a su vivencia del futuro. En este caso es el viaje y los sucesos que describe diciendo, y seré feliz, dice. O sea, viendo el futuro. Aquí está viendo el futuro. Luego en un instante lo entendí todo. Recordé que el baronet había regalado a Barrymore sus viejas prendas de vestir. El mayordomo se las había traspasado a Selden para facilitar la huida. Botas, camisa, gorra, todo era Sir Henry. Sí, Henry. La tragedia seguía siendo espantosa. Pero al momento, de acuerdo con las leyes de su país, aquel hombre había merecido la muerte. Con el corazón rebosante de agradecimiento y de alegría expliqué a Holmes lo que había sucedido. El perro de los Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle. La técnica narrativa utilizada en este fragmento es el analexis o flashback, debido a que el personaje es una referencia a algo que pasó hace algún tiempo, al pasado del juego. Es un retroceso en la narrativa para presentar elementos relevantes para la historia. O sea, ocupan fragmentos del pasado para
para explicar el momento de la historia. Continuamos. Ahora vamos con la exclamación, otro elemento que llevan los relatos. ¿Va? Actividad en un grupo de pareja. Leemos la siguiente información y resolvemos. La figura literaria de exclamación se usa para expresar emociones o sentimientos por medio de palabras o frases en las que se utilizan los signos de admiración. Esa, esa que parece una I gigante, una que va para arriba y otra que va para abajo. La exclamación es una frase o palabra que sirve para enfatizar y descartar algo en la narración. Su propósito es crear un efecto dramático o efectivo en la situación comunicada expuesta. Las exclamaciones dependen del contexto del texto para transmitir emociones, sorpresa, ironía, reflexión. Observo el siguiente ejemplo. ¿Tiene usted un carácter enérgico? Mademoiselle Seyles añadió alargantemente Poirot. Aquí tenemos la frase. La más fuerte de todos nosotros. La más fuerte de todos nosotros. Ahí enfatiza la cualidad. Pensando, siguiente frase. Oh, no creas, conozco a alguien más fuerte que yo. Oh, no creas, dice. La expresión de sorpresa, por lo que la intención es de modestia. El personaje se reserva. O sea, aquí hay una expresión de sorpresa. Aquí hay una cualidad. Aquí enfatiza una cualidad, la más fuerte de todos nosotros. Sigamos leyendo. Leemos el siguiente fragmento del asesinato del Orient Express de Agatha Christie y analizamos el efecto que tiene el uso de la exclamación ¿va? En el expreso del, se llama Asesinato en el Expreso de Medio Oriente. Fragmento 1. Si resuelve usted este caso de Montchor, creeré en los milagros. ¿Tanto te preocupa? Naturalmente que me preocupa. Lo peor es que no encuentro mi cabeza. Va. Aquí vamos, en esta frase vamos. Y que creeré en los milagros. Enfatiza en la gran admiración que le produce si logra resolver un caso que aparece muy complicado. Creer en los milagros. Es lo que uno dice. Cree en los milagros hasta que vea uno. Fragmento 2. En esta época del año viaja muy poca gente, dijo, mirando la ventanilla del coche cama detenido a su lado. Así es, convino Monsieur Poirot. Vamos con la frase. Esperemos que la nieve no se interponga en el camino del tren. Taurus. ¿Sucede eso? Ha ocurrido, si no este año, sin embargo. Esperemos entonces, dijo Monsieur Poirot. Y hablando de esta frase, esperemos que la nieve no se interponga en el camino aquí hay una explicación, o sea, que en el camino del Tauro, pero el Tauro es el tren, así se apoda el tren. El efecto en el que refleja, el de reflejar un deseo, que el tren no sea detenido por el mal clima y la acumulación de nieve en la vía que le produce. Continuamos. Ahora vamos a leer. Bueno, perrito, no seas la cara tan fea, pero no vamos a hablar mal de ningún perro. Así que no, solo vamos a hablar de una conversación entre Holmes y Watson. El perro tiene una gran cara que fea. Uy, qué horrible. Y esta gran jeta que tiene, un guacalanche. Pero vamos a ver qué dice. Pues no vamos a hablar más de los perros, que, aunque sí, en esta historia el antagónico es un perro malvado. ¿Va? Pero si ustedes le pongan este título en YouTube y le va a salir la película, es una película de los años 40. Y parece que el asesino es un bulldog, así que este perrito no sé por qué le da cara si no están hablando mal de él. Tenemos comenzamos la historia. El perro de los Baskerville. Sherlock Holmes, quien tenía por costumbre levantarse muy tarde por la mañana, salvo en las no escasas ocasiones en las que no se acostaba, se encontraba sentado a la mesa del desayuno. Yo estaba en pie sobre la alfombra colocada enfrente de la chimenea y tomé en mis manos el bastón que nuestro visitante de la noche anterior había dejado o olvidado. Se trataba de un grueso trozo de madera, de la mejor calidad, con empuñaduras en forma de bulbo. El tipo de bastón que se conoce con el nombre de abogado de penal, justo debajo de la empuñadura había una gran placa de plata de casi 1 pulgada de ancho, en la que aparecía grabado a James Moore, MRC, de sus amigos del HCC. HSBC, creo que, junto con la fecha de 1884. Era un tipo de bastón de los que los médicos de medicina generalmente
chapados a la antigua utilizaban, de aspecto sólido, digno y que ayudaba a transmitir confianza. Y bien, Watson, ¿qué conclusiones puedes extraer de él? Dice. Le hace un reto Holmes a Watson. Mira este bastón, me está diciendo. Saca conclusiones. Va. Holmes estaba sentado de espalda y a mí y yo no le había dado ninguna indicación de lo que estaba haciendo. ¿Cómo ha sabido lo que estaba haciendo? Empiezo a pensar que tiene ojos en la nuca. Creo que el doctor Martinet dice. Comienza con la conclusión. Oiga lo que le dije, lo que está contestando Holmes no, contesta Watson a Holmes. Creo que el doctor Martinet es un caballero de cierta edad, que me ha alcanzado cierto éxito como médico y que es una persona apreciable. Bien, exclamó Holmes, bravo, excelente. Continúa. Creo también que es probable que se trate de un médico rural y que la mayor parte de sus visitas cambia en capítulo, siguiente página, las realice a pie. ¿Qué le hace pensar eso? Contestó Holmes. Pues que ese bastón, que originariamente debió ser muy bonito, está tan machacado que casi no puedo imaginarlo un médico en la ciudad. O sea, que está deduciendo que por lo hecho leña que está el bastón, el médico no es de ciudad, es es marginal. ¿Va? Perfectamente lógico, expuso Holmes. Además, tenemos que la inscripción, sus amigos del HCC. Imagino que se tratará de lo que sea. Club de caza, el club de caza local, a uno de los cuyos miembros es posible que haya prestado asistencia médica y por eso recibiera este obsequio. Sinceramente, Watson, le contesta Holmes, se supera a sí mismo, dijo Holmes. Puede que usted no sea especialmente brillante, no tan, o sea, como que usted no sea tan brillante, eso es bueno, pero consigo llevar a luz a los demás. Sí, algo de razón tenía, va, es lo que está diciendo. O sea, que está mal lo que está diciendo, pero tiene algo de razón tener, es lo que le está diciendo. Hay personas que sin ser auténticos genios consiguen estimular las cualidades de quienes la rodean. Contesta Holmes, jamás me había dicho nada parecido y confieso que sus palabras me halagaron enormemente. Me sentí orgulloso de haber conseguido por fin dominar el sistema de deducción que él utiliza. Piensa que ha ocupado bien el sistema de deducción, pero no, ahí le aclara a Holmes. Me temo, mi querido Watson, que la mayoría de sus deducciones son erróneas. Ay, un gallo ya le cayó la cara al pobre Watson. Pero no se equivocó en todo. O sea, de todas las cosas, de las 10 cosas que dijiste, solo una estaba buena. El hombre es de hecho un médico rural y camina muchísimo. Eso es todo lo que hay. Me atrevo a decir que es mucho más probable que un médico reciba un regalo de sus compañeros de un hospital que de miembros de un club de caza. O sea, que el hospital se lo regalaron a alguien. A veces me he pensado que a veces un bastón todo mordido por este perro, porque es el antagónico de la historia. Bueno, la historia es por Arthur Conan Doyle. Damos nuestro cuaderno diario y contestamos las preguntas. Según el texto, ¿cuáles son las características que debe tener un investigador o detective? Según lo que encontramos leyendo ahí, dice dominar el sistema de deducción, ser un genio, ser persuasivo y observador. Así es lo que yo no entiendo. ¿Cuáles son las actitudes de Sherlock Holmes frente a la deducción de Watson? Está sorprendido por la capacidad que tiene Watson para pensar y sacar detalles de una situación como lo que está en el caso de un bastón. Va. Sí, está un poquito sorprendido, pero no lo convence del tanto. Explico. El significado de la frase subrayada. Sinceramente, Watson se supera a sí mismo, dijo Holmes. Vale, la frase subrayada es, puede que usted no sea especialmente brillante, pero consigue llevar a la luz a los demás. O sea, como que sí, o sea, lo que digo no era nada, pero sí le estaba iluminando el requesón a Holmes. Ayudarle a pensar. Lo que Holmes intenta decir es que Watson no es brillante para sacar deducciones, pero él tiene la capacidad de hacer pensar y profundizar ideas ideas que ayudará a otros. O sea, tiene la habilidad de hacer pensar a otros. Eso es lo que quiere decir. No, no es bueno, pero tiene esa habilidad. ¿Qué efecto causa el uso de los signos de admiración en este ejemplo? Bien, exclamó Holmes. Excelente. El efecto es reflejar la complacencia ante una respuesta dada por Watson, por parte de Watson.
Esto actividad nos queda para la próxima. Actividad en casa. Investigo sobre el perfil de los personajes, el detective, el asesino, culpable, la víctima o testigo en las novelas policiales. Bueno, eso nos va a quedar para la próxima. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un like, un gran like, man. Y ante todo, felices vacaciones. Wow. Hasta la próxima.